artes y humanidades. ¿Qué entendemos como arte? Es un concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario, mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. El arte permite expresar ideas, emociones y sensaciones. Ahora hablaremos sobre las humanidades. Es el conjunto que estudia relativamente al hombre como ser intelectual y creador. Contribuye a la esencia de una educación liberal y da a conocer la historia del proceso humano. Ya que hablamos la relación de artes y humanidades, hablaremos sobre las artes y la ciencia. Tradicionalmente, el arte y la ciencia ha sido tratado como dos disciplinas separadas, pero cuando se estudian juntas es claro el impacto que tienen uno con el otro. Se requiere de creatividad para hacer avances científicos, y en el arte es a menudo una expresión humana. Historia de la ciencia. Su historia está ligado a lo que en cada momento se ha considerado que era conocimiento. El poder del conocimiento como la capacidad de transformar las incertidumbres de la historia en espacios legibles. La manera de entender lo que es ciencia, lo que se considera conocimiento y las formas de llegar hasta él y difundirlo ha ido cambiando al mismo tiempo que han cambiado también los modos de entender el hecho artístico y sus formas de producción y comunicación. Uno y otro campo, ciencia y arte, están vinculados al fin y al cabo con dos grandes espacios, conocimientos y producción de la subjetividad. ¿Cuál es la diferencia que existe entre el arte y la ciencia por Aristóteles? Aristóteles define el arte como una acción a partir del cual el ser humano crea realidad antes y existente. La respuesta es que el arte se enfoca en la producción de realidades u objetos estéticos. Por su parte, la ciencia se orienta al descubrimiento y a la producción de desarrollos tecnológicos. El nacimiento de las humanidades y del arte son resultados de lo que el pensador francés explica como la fragmentación de la Matricis Universalis, un sistema único de ordenación y medida que organiza toda la realidad. Las ciencias antiguas funcionan a través de estos sistemas de presentación, dispuestos en forma de listados abiertos de los elementos que se encontraban en la realidad. Las humanidades y las artes van a mirar en direcciones divergentes, o al menos de dos modos distintos. La primera va a luchar por legitimizarse como espacio objetivo de conocimiento, tratando de asimilarse en su forma de operar la ciencia para adquirir así tal estatus, y a su vez van a buscar su legitimación como expresión de una subjetividad que había quedado huérfana al pasar a formar parte de una aventura del yo pienso. Paul Feyerabend afirma que los científicos más relevantes han construido sus propios métodos, es decir, la ciencia es una habilidad o un arte. Un punto importante entre el arte y la ciencia, diríamos que la ciencia es reconocida como un tipo de trabajo teórico de un rango superior, al que se le supone una productividad social, y el arte queda como una congestión del abandono perdedor. Filosofía de las ciencias humanas y sociales. Dos tradiciones importantes en la filosofía del método científico. La tradición aristotélica. Los principios generales y explicativos eran inferidos por enumeración simple o por inducción directa. Por medio de estos, se obtenía más generalización de las propiedades de la especie o género. Esta etapa se trata de obtener principios explicativos. A esto se le denomina como inducción. Para Aristóteles existía un segundo momento o etapa en la explicación científica. Esta era la etapa deductiva. La deducción es deducir enunciados a partir de ideas o afirmaciones con principios explicativos. Aristóteles exigía explicaciones teleológicas. ¿Qué es la teleología? Es la explicación por medio de causas finales. Se aplica en teorías o interpretaciones de la realidad. Es por eso que Aristóteles, para explicar la causa de un fenómeno, debía o pedía 4 aspectos. Número 1. La causa material. Esto responde a ¿de qué está hecho algo? Número 2. La causa formal. Responde a ¿qué es? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es su diseño? ¿Cuál es su forma o modelo? Número 3. La causa eficiente. Esto responde a quién lo produce. Número 4. La causa final. Esta da respuesta a qué objetivo tiene o para qué está hecho. La tradición galileana, ciencia como explicación casual. Galileo fue un representante de la nueva mentalidad, pues cambió las explicaciones físicas de Aristóteles por las formulaciones matemáticas de Arquímedes. La nueva ciencia recoge el interés pragmático, esto con relación en el intento de dominar la naturaleza. Señala una actitud tecnológica del conocimiento y sus aplicaciones.
El apóstol de esta actitud científica fue Bacon. La ciencia que reemplazó a la aristotélica solo era considerada como explicación científica de un hecho, aquella que venía formulada en términos matemáticos. Las hipótesis causalistas serían determinadas por el análisis experimental. La comparación de la hipótesis con las consecuencias deducidas mediante la observación de la realidad o experimentación nos dirán su valor explicativo. La primera polémica explícita de la filosofía de las ciencias sociales, positivismo decimonónico frente a hermenéutica. En el siglo XIX hay un paralelismo con la centuria de la ciencia moderna. Acontece para las ciencias del hombre un despertar análogo al conocido por las ciencias naturales. Para Kant, la Revolución Francesa fue un acontecimiento que no se debe olvidar, pues conmovió hasta los cimientos del mundo social. Las relaciones sociales, la cultura, el pasado y porvenir de la sociedad funcionaban asemejados por las fuerzas elementales del cosmos. Las principales posiciones al respecto pueden engarzarse en las dos grandes tradiciones del pensamiento científico. Una de estas posiciones es la filosofía de la ciencia del positivismo decimonónico. Es importante buscar el común denominador de esta corriente positivista que persigue la tradición galileana de la ciencia. Estos 4 aspectos configuran el vocablo acuñado por Comte. Número 1. El monismo metodológico. Se puede entender de una sola forma aquello que se considera como una auténtica explicación científica. Número 2. El modelo o canon de las ciencias exactas. El método positivo tenía un ideal metodológico frente al que confrontaban el grado de desarrollo y perfección de todas las demás ciencias. Número 3. La explicación causal como característica de la explicación científica. Las explicaciones científicas son causalistas. Número 4. El interés domina el conocimiento positivista. Comte puso énfasis en la predicción de los fenómenos. El control y dominio de la naturaleza constituye el objetivo de dicho interés. El cambio objeto de estudio. ¿Qué es la reforma educativa? A esta se le considera como un mecanismo con el que se logra la reanimación económica, la transformación cultural y la solidaridad nacional. El discurso que se usa actualmente para reforma debe ser considerado como el elemento que forma parte de los hechos y disposiciones estructuradas de la escolarización. La ecología de la reforma. Se le relaciona con las pautas de regularización social de la escolarización. La escolarización de las personas también ha contribuido a nuestra modernidad. Se le llamó ecología puesto que dicha escolarización sucede entre la relación interpersonal de las masas. El estudio del cambio contempla las normas que subyacen al saber de la escolarización y a cómo se produce y se hace aceptable este saber en cuanto a las prácticas sociales y el contexto institucional. La epistemología social. Se le consideró al cambio como un problema de epistemología social, puesto que este nos proporciona un contexto en el que podemos considerar a las normas y las reglas mediante las que se forma el conocimiento del mundo, las formas de responder al mundo y la concepción de un yo. Los hechos como cambio, el caso concreto, el individuo y lo universal. Durante mucho tiempo, las preocupaciones se han estado centrando en la forma que se desenvuelven las cosas y en cómo hacer para que éstas vayan de mejor manera. Mismo enfoque que supone que los logros sabidos de las relaciones actuales son adecuados y solo nos ha hecho falta conseguir una mayor eficacia. El estudio de la reforma ilumina las razones por las que algunas personas han aceptado, mientras que otras se han opuesto al cambio, así como también identifica métodos para la organización de los individuos y de sus ambientes. Relaciones entre el tiempo y estructura. Los problemas del cambio social. La estructura ha formado parte del conjunto de supuestos ocultos que han subyacido a la investigación de la sociología de la organización y del pensamiento del profesor, así como que también estas no son estables, sino que se encuentran en constante cambio. La estructura como objeto de análisis. El análisis explora los procesos pedagógicos a largo plazo, teniendo como cuenta las condiciones de la educación y sociedad. Cualquier concepto de cambio tiene en cuenta las normas de la estructuración, la historia, epistemología y poder. Existió un acuerdo general que nos dice que la sociedad configura ciertas pautas determinadas de acción, pero estas no alcanzan el mismo acuerdo respecto a cómo han de contemplarse las estructuras. El enfoque lingüístico pasa de la consideración del significado de las personas a las reglas y normas de la vida social. Formaciones institucionales y epistemológicas. Tenemos que Thomas Kuhn ha hecho el cambio presente en las rupturas que se producen en la metodología tradicional para transformar la ciencia normal en revolucionaria. También tenemos a Bourdieu, que nos habla de que el problema del cambio está constituido por el conocimiento del mundo y la forma de variar y ser modificado ese conocimiento como consecuencia de los cambios que se producen en las prácticas sociales. Y por último tenemos a Foucault, que interviene de dos maneras, pues interviene la creencia tradicional de que el saber es poder y nos define esto como algo incluido en la forma de adquirir el saber y de utilizarlo para intervenir a los asuntos sociales.
Una epistemología del sur. Historia del modelo de racionalidad, constituida en la revolución científica del siglo XVI para el dominio de las ciencias naturales. Modelo global. Simboliza la ruptura del nuevo paradigma científico, la ciencia moderna. Desconfía de las evidencias de experiencia inmediata. Leyes de la ciencia moderna son la causa formal que privilegia el cómo funciona y cuál es el fin de las cosas. Aquí, la ciencia rompe con el sentido común. Determinismo mecanicista. Es una forma de conocimiento que se pretende utilitaria y funcional. Las dos vertientes principales. Primera, su epistemología es física social. Es dominante y consiste en aplicar todos los principios epistemológicos y metodológicos establecidos en el siglo XVI. Segunda vertiente. Tiene un estatus metodológico propio. Es una propia idea de la ciencia y sociedad, o una forma de emprender una ciencia diferente. La superación de la dicotomía de ciencias naturales y sociales. Revaloriza los estudios humanísticos. Lo que habrá en ella será lo que haya resistido en la separación del sujeto-objeto y lo que haya preferido la comprensión a la manipulación del mundo. La operación humanista, en cuanto al agente catalizador de la progresiva en las ciencias naturales y sociales, coloca lo que hoy llamamos por naturaleza en el centro de la persona. Ciencia posmoderna. Es una ciencia analógica. Juzgó que tanto la analogía lúdica como analogía dramática figuraron entre las categorías matriciales del paradigma emergente. El mundo, que hoy es natural y social, mañana será ambos. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.